Muy buenas a todos y hoy vamos a aprender 16 consejos para mejorar tu español. Lo primero que tienes que saber es que tienes que pasar de un estudiante pasivo a un estudiante activo, ¿vale? ¿Qué es un estudiante pasivo? Pues un estudiante pasivo va a clases y solo estudia español en la universidad, en las clases, y cree que es suficiente. Pero la verdad es que no es así. Tienes que ser un estudiante activo. Fuera de clases tienes que perseguir y practicar y estudiar el español. Eso es un estudiante activo. Un estudiante activo también es un estudiante que tiene claro sus metas con respecto al español. ¿Por qué estudia español? ¿Qué quiere hacer con el español? Todo eso es muy importante para tu motivación. Entonces, tienes que intentar entender que la manera de mejorar el español es siendo más activo en las actividades, mostrando interés. Vamos a ver cómo podemos llegar a mejorar eso. Bueno, lo primero que tienes que saber es que el español es cultura, es investigar sobre la gente, sobre los idiomas, sobre las diferencias que hay con China. Y eso es importante para ti. Y también tienes que recordar que son también experiencias. Si tú nutres tu vida de experiencias relacionadas con el español, te será mucho más fácil recordar y practicar el idioma. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está basado en la experiencia de los momentos que hemos vivido. Entonces, es importante llenar tu vida de experiencias, no ser pasivo, no solo recibir, sino también tener esas ganas de aprender y ese interés. Porque recuerda, cuando tú estudias una nueva lengua, estás descubriendo una nueva personalidad en ti y además estás abriendo las puertas de un nuevo universo que te van a ayudar a conocer y entender mejor el mundo. Así que siéntete afortunado por estudiar, en este caso, español. Seguimos. Vamos a ir a lo práctico. Tienes que crear un ecosistema de aprendizaje, ¿vale? Tienes que rodearte de un ecosistema de aprendizaje y ese ecosistema está formado por recursos, ¿vale? ¿Qué son los recursos? Pues mira, aquí puedes verlos. Tenemos, por ejemplo, Bilibili, tenemos YouTube, tenemos Netflix, tenemos HelloTalk, tenemos Facebook, Instagram, Evox, Netflix, ¿vale? Hay muchos, muchísimos. A mí personalmente, por ejemplo, para estudiar chino, me gusta mucho YouTube. ¿Por qué? Porque puedes ralentizar a el vídeo, a la persona que habla y entonces puedes entenderlo mejor. Y también normalmente YouTube tiene subtítulos que te pueden ayudar a, bueno, a entender muchísimo mejor el audio que no entiendas, ¿vale? Puedes utilizar también, muy importante también, utilizo yo, por ejemplo, un ebook, en este caso un Kindle, ¿vale? ¿Y qué hago? Pues leo mucho, es muy importante. Yo sé que a algunos no os gusta leer, pero a la hora de aprender un idioma, la lectura ayuda mucho a adquirir el vocabulario, ¿vale? Entonces tenéis que intentar leer todos los días o por lo menos tener una rutina semanal. Muy importante. Otra aplicación que utilizo, HelloTalk, que es muy interesante para intercambio cultural o lingüístico con nativos. Entonces puedes enseñar a una persona chino durante, por ejemplo, 30 minutos y después tú hablas con él en español, ¿vale? Y de esa manera es como estás practicando, ¿vale? Pero recuerda, la audición y la conversación solo se aprenden hablando y escuchando. No hay ninguna otra manera. Es muy importante que lo sepas y que entiendas que es como un músculo. Hay que ir practicándolo diariamente o por lo menos en una rutina,
¿vale? Entonces ten eso muy claro. Bueno, pues aquí te dejo unos recursos, tú puedes ver, por ejemplo, también puedes mirar aplicaciones en el móvil para estudiar idiomas, ¿vale? Y bueno, hay muchísimas. En WeChat, por ejemplo, puedes encontrar grupos de nativos españoles y hablar, y a lo mejor necesitan un profesor de chino y puedes enseñar a alguien. Todo eso ayuda muchísimo a mejorar tu español, ¿vale? O por ejemplo, Duolingo también es una aplicación famosa. Prueba. Hay miles de recursos en esta generación que estamos viviendo de la tecnología, ¿vale? El idioma está ahí para que tú lo aprendas y lo cojas, ¿vale? Bueno, seguimos. También, ¿qué puedes hacer? Que hacen también muchos estudiantes, escuchar la Radio Nacional de España, ¿vale? Si te gusta el fútbol, por ejemplo, puedes leer diariamente el Marca y leer las noticias, ¿vale? O por ejemplo, puedes ver algunas televisiones online, ¿vale? Como Antena 3, Radio Televisión Española, La Sexta. Todo eso te puede ayudar a practicar la audición de una manera más natural, ¿vale? También, ¿qué puedes hacer? Que lo hacen muchas profesoras en la universidad, leer las noticias todos los días. Puedes consultar El País, puedes consultar El Mundo, ABC, más o menos son los periódicos más importantes de España, ¿vale? Y puedes coger una noticia y puedes esa noticia dividirla en partes y coger una parte e intentar leerla y entender lo que dice. Lo que no entiendas y no puedas suponer, ¿vale? Porque dices, bueno, esta palabra creo que significa eso. Bueno, eso está bien. Cuando tú encuentres, cuando no sepas qué significa esa frase, búscala en el diccionario, apunta las palabras, ¿vale? Y de esa manera vas adquiriendo un vocabulario, ¿vale? Pero ten cuidado. Hay una cosa que es muy importante. No utilices demasiados recursos, ¿vale? Mi consejo es que utilices un libro para leer. Puedes después un podcast, música, ver una serie de televisión, ¿vale? Lo que a ti te sirve, pero necesitas leer, escuchar y hablar. Muy importante. Y las tres destrezas las tienes que practicar. No puedes solo escuchar y no hablar o solo leer. No, tienes que hacer las tres, ¿vale? Entonces, hay muchos recursos. Coge tres para leer, para escuchar o ver, ¿vale? Y para hablar. Y todo eso, recuerda, tiene que ser fuera de clase. Es lo que te va a convertir en un estudiante activo. Tú eres el responsable de tu propio aprendizaje. Yo soy el profesor. Tengo una responsabilidad para contigo, pero yo no te puedo enseñar el idioma, ¿vale? Lo tienes que aprender tú, ¿entiendes? No te lo puedo meter en la cabeza. Entonces recuerda siempre ser responsable con tu aprendizaje y ser un estudiante activo. Seguimos. Consejo 2. Menos es más. Menos es más. A ver, ¿qué quiere decir esta frase? Quiere decir que muchas veces intentamos aprender muchísimo, ¿vale? Pero si eso que no aprendemos no lo utilizamos, es lo que se conoce como pasivo. Por ejemplo, vocabulario pasivo. Tú aprendes 10 palabras en español nuevas, pero después no las utilizas. Entonces, seguramente, con el paso del tiempo, se te olvidarán. Y no las utilizarás, se te olvidarán. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que estudiar menos palabras, e intentar crear frases con ellas, e intentar conectar esas palabras que tú ya tienes con las nuevas. Intenta conectar, intenta darle sentido a esa palabra con las que ya tienes, ¿vale? Entonces, conecta las palabras nuevas con las viejas, crea frases, utilízalas en discursos, ¿vale? Aprender un idioma no se trata de aprender 100 palabras en un día,
sino se trata de aprender 5 y esas 5 palabras utilizarlas todos los días para que llegue un momento en que ya la tengas aquí, ¿vale? Seguimos. Consejo 3. Es muy importante monitorearse. ¿Qué es monitorear? Es ver cuándo nuestro progreso, cómo va nuestro progreso, cómo va nuestro aprendizaje, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos monitorearnos? ¿Qué hago yo? Una vez a la semana repaso todo lo que he aprendido en esa semana. Todo lo que he aprendido lo repaso una vez. ¿Qué más puedes hacer? Puedes grabarte hablando y después te escuchas y ves tus errores de pronunciación, por ejemplo, donde has dicho los errores de fluidez, ¿vale? Ayuda mucho escucharse a uno mismo, ayuda mucho, porque es como puedes ver en qué cosas puedes mejorar. Otra cosa para monitorear y aprender más rápido, cuéntale a otra persona lo que has aprendido. Eso puede ayudar a la memorización. Otra cosa que puedes hacer, puedes escribir qué has aprendido en esta semana o qué has aprendido cada noche, ¿vale? Lo escribes. O puedes, por ejemplo, también hacer muchos resúmenes. También son muy prácticos para retener, porque tu idea es retener, aprender un poco y retener lo máximo posible, ¿vale? Eso es lo importante. Y aquí, por ejemplo, te he dejado algunas preguntas, ¿vale? Que podrías hacerte a ti mismo para saber qué tipo de estudiante o qué te gusta, cómo te gusta estudiar, ¿vale? Porque recuerda que el aprendizaje tiene que ser divertido. No puede ser aburrido, no puede ser obligatorio. Tienes que ser muy consciente de cómo te sientes ese día, qué quieres estudiar, qué te apetece, cómo crees que aprendes mejor, ¿vale? Todo eso te ayuda mucho. Entonces es muy importante también conocerse a sí mismo, ¿vale? Y aquí te dejo algunas preguntas que tú puedes realizar, ¿vale? Seguimos. Consejo 4. Materiales. ¿Qué tengo yo? Pues yo tengo un diario, mira, un diario de aprendizaje, ¿vale? ¿Qué hago aquí? Pues aquí normalmente escribo todo lo que he aprendido, ¿vale? Y lo que creo que tengo que aprender para la semana que viene, ¿vale? En mi caso con el chino. ¿Qué más tengo? Pues tengo un cuadernito pequeño, ¿vale? Un cuaderno pequeño en el que apunto, a lo mejor voy por la calle y se me ocurre, ¿ah? ¿Cómo se dice esto en español? Y entonces cuando llego a casa lo veo, ¿vale? Es muy importante ser activo, ver todo. Oh, ¿cómo se dirá esto en chino? ¿Cómo se dirá? ¿Vale? También que tengo un diccionario muy bueno, ¿vale? Un diccionario muy bueno, chino-español, bueno, chino-inglés, inglés-chino, ¿vale? Muy bueno. Y también tengo un cuaderno donde tengo, por ejemplo, universidad, restaurante, no sé, medios de transporte. Y ahí tengo todo, absolutamente todo apuntado, todas las frases, ¿vale? Por ejemplo, de la universidad tengo mesa, silla, itz, chou, choutz, creo que es, ¿vale? Y entonces es muy importante que unas por temáticas, por temas. O, por ejemplo, ¿qué sé en español de la universidad? ¿Qué frases sé sobre la universidad? Que, por ejemplo, puede ser preguntar al profesor, ir al baño, preguntar si tienen los apuntes, preguntar sobre los exámenes, preguntar dudas, cómo se dice xinrongzi en español, cómo se dice jutzi en español, cómo se dice shengzi, cómo se dice yufa en español, ¿sí? Pues todo en una hoja, en dos, en tres, ¿vale? Y eso te ayuda muchísimo. Luego, cuando tú quieras repasar, lo ves todo, ¿vale? Entonces, hacer resúmenes muy importantes, ¿vale? Seguimos. Por favor, tienes que dormir, ¿vale? Es muy importante dormir, es muy importante descansar, porque es la manera de retener la información, ¿vale? No hay otra manera.
Esas cosas que hacéis, yo también las hice, ¿vale? Pero está mal estudiar 7 horas el día antes del examen. Eso no lo podéis hacer porque no sirve para nada. Al día siguiente tienes el examen de conversación y tu cerebro no está preparado, ¿vale? Recuerda, tienes que darle tiempo, ¿vale? Tienes que darle tiempo al cerebro, tienes que darle tiempo al cerebro aquí arriba, ¿vale? Tienes que darle tiempo al cerebro a retener la información, a memorizar, ¿vale? No puedes intentar estudiar un día a la semana 7 horas. Es mejor una rutina. Es como así funcionamos con los idiomas, ¿vale? Consejo 6. Estudia solo, ¿vale? Estudia solo y estudia con amigos, compañeros, ¿vale? Muy importante. Cuando estudies solo, intenta, si puedes, estudiar en voz alta. ¿Por qué? Porque hay estudios que demuestran que cuando tú estudias con voz alta, aprendes mejor, retienes mejor la información, ¿vale? Entonces intenta retener, intenta hablar, ¿vale? En voz alta. Que no puedes porque tu compañero está al lado tuya o estás en la biblioteca, murmura algo, tienes que mover los labios, eso ayuda. Pero estudiar así no sirve, no ayuda, ¿vale? Necesitas hablar porque recuerda, estamos aprendiendo una lengua, ¿vale? Necesitamos recordar la pronunciación, la estructura. Tenemos que recordar, esto es un músculo que recuerda, ¿vale? La R, si la practicas mientras estudias, mejor. Y, por ejemplo, cuando estudias con compañeros o con amigos, intenta, por favor, hablar en español. Te va a ayudar muchísimo. Siempre vas a tener en otros momentos tiempo para hablar con tu amigo en chino o con tu amiga, pero si tú, mientras estás estudiando español, haces las preguntas en español, mejoras también muy rápido, ¿vale? Seguimos. Bueno, hay momentos en que estamos mal, ¿vale? Que estamos tristes, que estamos cansados, que vemos que el español es muy difícil, que la estructura del español, hay muchos verbos, la gramática es una locura. A mí también me pasa con el chino. Hay días que digo, qué difícil, va, porque él va aquí y ahora no va aquí, y ahora qué, por qué, por ejemplo, hay tue, por qué ahora hay yao, por qué ahora hay tsai, y yo digo, ¿por qué, por qué, por qué? ¿Vale? Entonces es normal desesperarse, es normal, ¿vale? Es normal de vez en cuando estar triste, porque somos seres humanos, ¿vale? Y un día estamos felices y otro día estamos tristes, ¿vale? No pasa nada. Entonces, cuando tengas ese día y tengas que estudiar, ¿qué puedes hacer? Pues recuerda tus metas a largo plazo. Recuerda por qué quieres estudiar español, ¿vale? Que no funciona recordar por qué quieres estudiar español. ¿Qué puedes hacer? Pues puedes, por ejemplo, recordar qué has conseguido esta semana con el español, qué has aprendido, ¿vale? Es muy importante recordarse a uno mismo por qué estás estudiando español ahora, qué quieres conseguir. Y si lo dices en voz alta, mucho mejor, ¿vale? Porque es la forma de hacerlo realidad. Quiero estudiar español porque quiero un día trabajar en España de profesor en la universidad. Y lo dices. Y de esa manera empiezas a cambiar y empiezas a entender lo que tienes que hacer para estudiar y mejorar, ¿vale? Pero de todos modos, hay días en que por una razón o por otra, por las circunstancias, estamos tristes, ¿vale? Entonces entiende y deja sentir esa tristeza, ¿vale? No pasa nada. No tienes por qué intentar evitar ese sentimiento, ¿vale? Simplemente deja sentir la tristeza y cuando ya se te pase, si tienes ganas ese día, pues sigue y si no, pues no pasa nada, ¿vale?
Y también recuerda que muchas veces tenemos pensamientos destructivos. Pensamientos destructivos. ¿Qué son pensamientos destructivos? Pensamientos que no ayudan, que destruyen tu motivación para estudiar español. Por ejemplo, nunca vas a aprender español, eres diferente a los demás, no eres tan inteligente, etcétera, ¿vale? Esos pensamientos los tenemos todos. Todos tenemos esos pensamientos. Y no pasa nada. Esos pensamientos los escuchas y ya después, adiós. Y tú sigues, ¿vale? Porque son eso, solo son pensamientos. No te identifiques con esos pensamientos, ¿vale? Recuerda, lo que tú pienses no significa que eres tú 100%, ¿vale? Bueno, seguimos. Consejo 8. Rápido. Cuando tengas una duda gramatical, sobre conversación, sobre la estructura de una frase, investiga, investiga hasta encontrar una respuesta que tú entiendas, ¿vale? No puedes entender el subjuntivo a medias, no puedes entender el pasado a medias, no. La única manera de tenerlo aquí es entenderlo al 100%, ¿vale? Entonces, cuando tú tengas una duda, asegúrate de preguntar a muchos profesores, tener muchas respuestas, buscar tú la respuesta, ¿vale? Y cuando tú ya veas que lo has entendido, ¿vale? Entonces ya puedes pasar, ¿vale? Pero busca la respuesta hasta que la entiendas, ¿vale? Nunca te dejes lagunas, nunca te dejes dudas, ¿vale? Seguimos. Mira, aquí te pongo un ejemplo de cómo estudiaría yo eh, un listado de palabras, ¿vale? Que no tienen en aparente ninguna relación. No tienen relación, ¿no? Entonces, ¿qué aconsejan los expertos? Los expertos aconsejan que crees un texto, una historia. La historia, cuanto más ridícula, cuanto más absurda, cuanto más irreal, cuanto más impactante, más fácilmente vas a poder recordarla, ¿vale? Entonces, crea esa historia y con quien quieras, con Doraemon, con Long Mao, como yo la he hecho, ¿vale? Y entonces mete las palabras en esa historia. Y cuando tú recites y memorices esa historia, ¿vale? Vas en el examen, por ejemplo, vas a sacar esas palabras, ¿vale? Entonces, utiliza esas palabras en una frase, en una historia, y te van a ayudar a retenerlo. Y también ten en cuenta, ¿vale? Ten en cuenta que nosotros necesitamos entre 5 y 10 veces ver una palabra para adquirirla, ¿vale? Entonces, tienes que ver esa palabra en diferentes contextos, en diferentes lugares, para poder llegar a entenderla de verdad. Todos sus usos, ¿vale? Cuando normalmente se utiliza. Entonces, mi consejo es que leas, que tienes que leer. Leer es lo que ayuda a ver dónde se ponen esas palabras, ¿vale? La estructura, dónde normalmente van. Otra cosa que puedes hacer es buscar el corpus en la RAE, ¿vale? Un día os explicaré cómo hacerlo. Y ahí puedes buscar una palabra y ver en qué artículos de periodismo lo han escrito, en qué libros están, ¿vale? Y te puede ayudar mucho a entender el significado de una palabra, ¿vale? Bueno, seguimos. Consejo 10. Ver una película, ver una serie, ¿vale? ¿Cómo podemos ver una serie y una película activamente? Muy fácil. No la veas entera, ve solo 5 minutos. 5 minutos de la película. Esos 5 minutos ve la película sin subtítulos, ¿vale? Ve la película sin subtítulos. E intenta adivinar qué ha dicho o qué han dicho, ¿vale? Después pon los subtítulos y escribe
lo que han dicho y las palabras nuevas y expresiones que no sabías o que no habías entendido, ¿vale? Entonces, coge una película, una serie, un vídeo de YouTube y verlo 10 minutos, divídelo, ¿vale? Para intentar sacar su significado, ¿vale? Otra cosa que puedes hacer, después de ver una película, explícasela a alguien, ¿vale? A algún compañero, algún amigo. Es una manera de también... la película puede ser también en chino, en español, ¿vale? La explicas y así tienes que intentar ver si sabes el vocabulario, si sabes cómo explicarlo, ¿vale? Eso es muy interesante. Eso sería una manera activa de ver una película, una serie, un vídeo. Manera pasiva. Coge unas palomitas y ve la película tranquilamente, ¿vale? O, por ejemplo, vete a andar y escucha un podcast, ¿vale? Eso sería una manera pasiva que también funciona, pero siempre es mucho mejor activo. Lo que pasa es que no siempre estamos con energías, con ganas, ¿vale? O estamos cansados. Entonces hay que cambiar entre ver un vídeo activamente y ver un vídeo pasivamente, ¿vale? Bueno, seguimos. Un consejo para el tema de vocabulario, palabras, ¿vale? Entonces, puedes coger, por ejemplo, puedes aprender 10 palabras nuevas y esas 10 palabras hacer frases, ponerlas en un contexto, ¿vale? Imaginarte una conversación y meter esas palabras, ¿vale? Nuevas. O, por ejemplo, para lectura, puedes coger un periódico, una noticia, y también dividir la noticia en fragmentos, en pequeñas secciones, ¿vale? Y lee un día cada parte, ¿vale? E intenta entender qué dice. Analiza esa pequeña. Y después, cuando ya entiendes todo el texto, ves cómo se relaciona cada parte, ¿vale? Los conectores que se utilizan. Eso te puede ayudar también mucho, ¿vale? Bueno, seguimos. Consejo 12 para conversación. Imagina situaciones. Imagina situaciones. Por ejemplo, yo voy a estar en China. Quiero imaginar cómo puedo, en un restaurante, cómo puedo decir si puedo ir al cuarto de baño. Bueno, si puedo ir, no. Que quiero ir al cuarto de baño. Cómo pedir comida al camarero. Cómo llamar al camarero. Cómo decir que la comida está deliciosa o que no me gusta. Todo eso, ¿cómo lo puedo decir en chino? ¿Vale? ¿Qué me va a preguntar el camarero? ¿Qué me va a preguntar la persona que está a mi lado? Eh, ¿Qué voy a pedir yo? ¿Qué refresco me gusta? ¿Vale? Pues todo eso puedes intentar imaginarlo para mejorar tu conversación. Imaginar situaciones, escribir las frases, ¿vale? E intentar, primero las escribes en chino y después intentas saber cómo se dicen en español, ¿vale? Y eso te va a ayudar mucho. Por ejemplo, en chino yo estoy aprendiendo cómo decir a una persona si tiene tiempo para mañana. Por ejemplo, 明天下午有空吗? Y dice 我要上课. Y después digo 你下课几点, ¿vale? Cuando tienes tiempo libre, cuando terminas las clases. Lo tengo aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque todas las mañanas me voy a andar y practico los diálogos, ¿vale? Tengo una serie de diálogos y esos diálogos los practico todas las mañanas, o casi todas, ¿vale? Casi todas las mañanas practico esos diálogos. Entonces, cuando yo vaya a China, podré utilizar rápidamente eso. Por ejemplo, 挺无聊的, ¿vale? Lo he sacado de un diálogo que tenía, ¿vale? Entonces es muy importante entender que la conversación hay que practicarla, ¿vale? Y si no tienes a nadie con quien practicar la conversación, practícala tú solo,
Ve andando por la calle, por la universidad y habla tú solo. Yo, por ejemplo, voy por la pista de atletismo, la pista de correr, y ahí me pongo a hablar en chino, ¿vale? Pues te aconsejo que hagas lo mismo para aprender a hablar. Muy importante. Venga, seguimos. Cosas que puedes utilizar. HelloTalk, ¿vale? Ya te lo he dicho. O como te he dicho, puedes hablar solo también, ¿vale? Es importante. Otras cosas que te he dicho. Yo, por ejemplo, ¿qué hago? Cuando leo, hago dos actividades. La primera actividad, ando. Y la segunda, estoy leyendo en chino, ¿vale? Entonces utilizo el Kindle, aquí está allí, ¿vale? Imagínate, utilizo el Kindle y digo, esta palabra, ¿qué significa? Jueting, resolver, ¿vale? Porque tiene el Kindle o el ebook tiene un diccionario dentro. Entonces es ideal para leer activamente, ¿vale? Si puedes, por ejemplo, cuando lees, intenta practicar también la pronunciación, intenta leer también en alto, eso ayuda muchísimo. No intentes solo leer sin hablar, ¿vale? Por ejemplo, yo cuando leo, para mejorar mi pronunciación, intento por lo menos practicar la pronunciación de cada tono, porque en chino es muy difícil. En español es menos difícil la pronunciación, excepto la tashan, la R, ¿no? Y ¿cómo se estudia eso? Practicando, es que no hay otro, es un músculo, recuerda. Audición, conversación, músculos, ¿vale? Entonces, si puedes hacer dos actividades, por ejemplo, irte a andar y leer, irte a andar y escuchar, pues perfecto, ¿vale? Hacer deporte y escuchar todo lo que se te ocurra que te pueda ayudar. Por ejemplo, estar haciendo la tarea y ponerte de fondo la radio. Hay muchas maneras. Bueno, consejo 15. Intenta reformular una frase, la forma de decir las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, por ejemplo, yo no sé decir en chino, vamos a ver, ¿qué no sé decir? Imaginemos que yo no sé decir en chino, a ver, tenía pensado algo. Mesa, ¿vale? Mesa, no sé decir en chino mesa. Entonces, intento decirlo de otra manera. Si sé la palabra mueble, ¿vale? Entonces digo, mira, el bolígrafo está encima de la mesa, pero mesa no sé. Pues digo, está encima del mueble, ¿vale? O digo, el bolígrafo está encima de esto, ¿vale? Entonces, hay muchas maneras de decir una cosa. Y eso es importante porque hay veces que no lo sabemos y tenemos que hablar con alguien, ¿vale? Entonces, el buen aprendiente de lenguas lo que hace es siempre, si no sabe decir una cosa, busca otra manera de decirla, una manera de decirla más fácil, ¿vale? Entonces, siempre que veas que no sabes decir una cosa, no te quedes como diciendo, ¿cómo se dice? No, no, no. Busca un camino diferente para decir lo mismo, porque en las lenguas hay miles de formas de decir lo mismo, ¿verdad? Bueno, seguimos. Muy importante. Un problema que tenéis normalmente, ¿vale? Normalmente. Los errores, ¿vale? Aquí estamos aprendiendo lenguas, ¿vale? Cometer errores es normal. No te puedes sentir mal por haber dicho niño, niña, por los femenino y el masculino en español, por la S, por haber equivocado de la gramática de los verbos, en la persona. Es parte del aprendizaje. Todo persona que aprende un idioma comete errores, ¿vale? Entonces, intenta ver los errores como el camino que sigues para aprender un idioma.
Entonces no tengas miedo y no te preocupes por equivocarte, porque cuando te equivocas es cuando estás aprendiendo. Lo equivocado es no equivocarse o no intentarlo, ¿vale? Funciona así, ¿vale? Funciona así. Hay que equivocarse 1000 veces para hacerlo bien, ¿vale? Entonces no te preocupes y si estás delante de la clase y tienes que hablar, yo creo que nadie se va a reír si cometes un error, ¿vale? Porque aquí estamos todos para aprender, ¿vale? Es lo importante. Esa es la mentalidad de la persona que sabe y quiere hablar idiomas bien, ¿vale? Entiende que los errores no son ningún problema, es una parte del aprendizaje, ¿vale? Y chicos, último consejo, muy importante. Un problema que tenéis, gramaticalitis. ¿Qué es? ¿Qué pasa con vosotros algunas veces? ¿Creéis que aprendiendo gramática vais a hablar mejor español? Y sí, en cierto modo sí vais a hablar mejor español. Pero eso no significa que vais a hablar español. Me explico. La gramática se utiliza para entender la estructura del español, para entender las formas verbales, para entender el pasado, el futuro. Vale. Pero al final, tu objetivo tiene que ser hablar sin pensar. ¿Vale? Entonces, la mejor forma para hablar es hablando mucho. La mejor forma para entender bien es entendiendo mucho, escuchando mucho, ¿vale? Entonces, utiliza la gramática cuando tengas dudas de por qué esto es así. Y cuando tú las soluciones, vuelve otra vez a la conversación, vuelve a la escritura y vuelve a la audición, porque recuerda que es lo que más necesita práctica, ¿vale? Entonces, muchas veces le dais mucho valor a la gramática. ¿Y qué pasa? Que hay muchos estudiantes que saben mucho de gramática, que saben leer muy bien en español, pero que no saben hablar bien y que no entienden el español, ¿vale? Y ese es el problema, que ellos han cometido el error de creer que la gramática es lo más importante y no es así, ¿vale? Si tú quieres aprender a hablar español, tienes que hablar. Y si tú quieres escuchar y cada vez mejor, tienes que escuchar todos los días español. No hay otro camino, ¿vale? La gramática te ayuda a entender la estructura del español, pero esas destrezas se aprenden practicándolas, no hay otras. ¿Vale, chicos? Bueno, pues espero que os haya servido, que hayáis tomado algunas notas y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.